Muy buenos días, soy el doctor Alfonso Boiso y esta vez en Noticias en Ciencias número 6 vamos a hablar de animales que fotosintetizan. Cuando escuchas o lees la palabra fotosíntesis, seguro que piensas de inmediato en las plantas, pues es el proceso químico por el cual estos organismos se alimentan usando la energía del sol. Imaginemos un animal que puede producir su propia clorofila. Sabemos que las plantas, usando sus hojas, captan electrones de la luz para convertir el CO2 en glucosa, la cual almacenan como almidones que luego después nosotros podemos obtenerlos de los tubérculos, azúcares y frutas. Pues eso ya lo sabemos, es una maravilla. Es una ley natural que las plantas realicen la fotosíntesis para transformar la luz del sol en los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Por otra parte, los animales deben consumir plantas u otros animales para obtener dichos nutrientes, puesto que no pueden aprovechar la luz del sol de la misma forma que las plantas. Esta noción, sin embargo, la deja en entredicho un animal que roba cloroplastos y genes a las algas marinas. ¿Sabías que existen animales capaces de replicar este proceso? Es el caso de Costaciela kuroshimae, una babosa de mar coloquialmente conocida como ovejita marina u ovejita de las hojas por su aspecto ramificado, que pueden ver en estas tres imágenes, en las cuales pareciera tener hojas verdes alrededor de su cuerpo. Esta babosa pequeñita tiene apenas 5 milímetros de longitud y habita en las zonas costeras de Japón, Indonesia y Filipinas. Las hojas verdes que recubren su cuerpo y que le dan una tierna apariencia están repletos de cloroplastos, organelos que contienen clorofila y son los encargados de hacer la fotosíntesis, teñir de verde las hojas de las plantas y en este caso el cuerpo de este animal. La ovejita de mar adquiere estos cloroplastos por medio de un proceso llamado cleptoplastia. Aunque el nombre parece muy complicado, en realidad solo se trata de una relación simbiótica, una asociación entre organismos de distintas especies, en este caso nuestra ovejita, y los cloroplastos que toma de las algas que consume. Dentro del aparato digestivo de Costiella kuroshimae hay modificaciones que le permiten succionar los cloroplastos de las algas y posteriormente desplazarlos al manto transparente que la cubre. Allí los cloroplastos continúan trabajando, captando luz que atraviesa la pared y haciendo la fotosíntesis. Pueden hacerlo por periodos de tiempo variables, desde unas pocas horas hasta varios meses si falta el alimento. Aunque la fuente principal de alimento y energía de la ovejita marina son las mismas algas, los cloroplastos de su cuerpo permiten complementar su alimentación con los azúcares obtenidos de la fotosíntesis y en épocas de escasez, ya habíamos dicho, son una fuente alternativa de alimento que suele ser suficiente para mantenerla viva y continuar con su crecimiento e incluso para que se reproduzca. Además de ser muy llamativa, esta babosa tiene este superpoder que usa para sobrevivir y poder dejar descendencia. Fascinante, ¿no? Otra especie de babosa de mar que también tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis es Elysia chlorotica, o conocida comúnmente como esmeralda oriental. Vive en el litoral norteamericano desde Nueva Escocia hasta Florida. Es una especie de babosa de mar, verde también, de tamaño pequeño, está así entre 2 y 5 centímetros, y es un molusco gasterópodo. Todos ellos son marinos, y esta babosa de mar se parece superficialmente a un nudibranquio o conocidos como pepinos de mar. No pertenecen a este clado de gasterópodos, sin embargo es miembro del clado Sacoglossa, que quiere decir son babosas marinas chupadoras de savia. Algunos miembros de este grupo, al igual que el ejemplo anterior, Costaciella kuroshimae, también usan los cloroplastos de las algas que comen en el fenómeno conocido como cleptoplastia. Elysia chlorotica es una de las babosas de mar alimentadas por energía solar que utiliza esta a través de los cloroplastos que también roba de las algas. Vive en una relación subcelular endosimbiótica con cloroplastos de la alga marina Vauqueria litorea.
Desde los años 70 se sabe que este animal roba sus cloroplastos al alga marina, Baukeria litorea. Así, si algo pasa con su principal fuente de alimento, la Elicia clorótica, podría realizar la fotosíntesis para no morirse de hambre, en lo que encuentre más comida. Sidney Pierce de la Universidad del Sur de Florida y otros investigadores han descubierto cómo es que Elicia clorótica puede mantener los cloroplastos dentro de sí y mantenerlos en funcionamiento alrededor de 9 meses, incluso más que las mismas algas marinas que los produjeron. Esta es una ilustración de cómo un organismo de estos, Elicia clorótica, se alimenta de las algas. Tiene un aparato bucal con una rádula que lo que hace es corta transversal longitudinalmente al alga y succiona ávidamente todos los cloroplastos que puede a través de esas hendiduras que ha hecho en las algas. Decíamos que la cleptoplastia es la capacidad de capturar los cloroplastos de las algas e integrarlos a sus células. Estas son unas imágenes de cómo se pueden ver los cloroplastos obtenidos de las algas dentro del tejido celular del tejido de este organismo. Entonces, ella aloja dentro de su cuerpo y dentro de las células digestivas a todos estos cloroplastos que roba de las algas. En su investigación, Pierce y sus colegas descubrieron que había una transferencia horizontal de genes nucleares funcionales que codifican tanto proteínas del cloroplasto para la síntesis de la clorofila, desde el alga de la que se alimenta, Baukeria litorea, hasta la babosa marina Elicia clorótica. Este es un fenómeno sumamente interesante que vamos a platicar más. En este caso, estamos mostrando las estructuras de alimentación y obtención de los cloroplastos y cómo llegan al tejido de las elisas y la distribución en diferentes lugares, y su abundancia depende también de cuánta luz solar llega a las zonas donde ellas pueden vivir. Entonces vemos ejemplos en la península de Yucatán, como son encontradas, hacia Florida, las costas brasileñas también se les pueden encontrar. Este es el fenómeno conocido de la captación de los cloroplastos dentro del tejido de estos organismos de Elicia clorótica, y se ven con acercamientos cómo hay diferentes emisiones de puntos rojos que emiten una luz brillante, y cómo es que hay una gran cantidad de trabéculas o de pequeñas guías donde hay una gran cantidad de cloroplastos que se están integrando al cuerpo de Elicia clorótica. Esta es una rápida vista del ciclo de vida de Elicia clorótica, en la cual un organismo adulto va a producir huevos, una larva pequeña que no es verde, no tiene todavía un cloroplasto, o sea, no se los transfiere a través de los huevecillos, una larva madura, después un organismo juvenil que no está pigmentado, todavía no come algas suficientes, y cuando empieza a madurar y alimentarse ya de las algas, es cuando adquiere cloroplastos de las algas y las integra a través de sus células digestivas a su manto y a todo su organismo. En este caso vamos a ver rápidamente un par de videos de cómo es que los organismos se alimentan de las algas y cómo es su apariencia, digamos, en vivo. Ahí está tratando de comer a las algas, Baukeria litorea. Y es así como se alimenta y va absorbiendo, succionando los cloroplastos y los va enviando a sus
células digestivas que los distribuyen a esos canalitos que veíamos serpenteantes, donde hay una gran cantidad de estos cloroplastos. Y es así como ella puede obtener energía a partir de la fotosíntesis, además de haber ingerido la propia alga. Este fenómeno obviamente es el llamado endosimbiótico. Este es el otro video que les queremos mostrar, donde claramente también se está alimentando y pareciera ser un organismo juvenil. Casi no tiene pigmentación, pero ya empieza a alimentarse del alga. Esta es una explicación de cómo los genes del alga, de los cloroplastos del alga, llegaron a estar integrados también en el genoma de ELISA clorótica. Primeramente se cree que hay una endosimbiosis primaria en la cual se toman genes o se transfieren genes y se integran a un organismo, el cual cuando se asocia con una alga roja o bien la ingiere, sucede una segunda endosimbiosis donde hay otra transferencia de genes y en este caso se ponen en rojo para que aparezcan del origen del alga roja en esta segunda endosimbiosis, y después cuando estas algas son consumidas por ELISA clorótica o las otras especies que también comen a estas algas, en los cloroplastos va información genética, la cual puede transferir genes que ya habíamos mencionado que son capaces de ayudar a que estos genes sobrevivan más tiempo dentro de ELISA clorótica, incluso más que dentro de las propias algas. Entonces se demostró que uno de los genes de las algas necesarios para reparar el daño en los cloroplastos y mantenerlos en funcionamiento ya se encontraba dentro de la ELISA clorótica, estaba internalizado y por lo tanto es capaz de transmitir estos genes que le van a dar protección a los cloroplastos a la siguiente generación para poder realizar fotosíntesis. Solo falta que ese organismo nuevo crezca y empiece a consumir algas para adquirir los cloroplastos y tener los genes que produzcan proteínas que ayuden a que estos cloroplastos no se mueran rápidamente dentro de ellas y les duren más tiempo y les ayuden a obtener ese beneficio de esta simbiosis. El proceso de incorporación o traspaso de genes de un organismo a otro se conoce como transferencia de genes horizontal y es característico de las bacterias. Sin embargo, es bueno saber que existe un ser más complejo que también la puede realizar y es un buen indicio de una evolución genética. En este caso, podrían ser estrategias que se usen para terapia génica en humanos, ya que si se logra incorporar un gen de un organismo a otro exitosamente, puede tener grandes ventajas en nuestro caso para mejorar nuestra salud o nuestras expectativas de vida. Entonces, no es necesario que pasen miles de años o millones de años para un proceso evolutivo. Estos fenómenos indican que se pueden generar procesos evolutivos mucho más rápidos de una generación a otra. Existen varias especies, Elicia clorótica, Elicia viridis, Elicia crispate y Horsey. Abajo se ilustra algunos de los modos en los que los cloroplastos se integran a las células digestivas y también cómo los genes se pueden ir incorporando al propio genoma de ELISA clorótica.
Decíamos que el secuestro de estos genes que ayudan a conservar los cloroplastos, pues es una ventaja evolutiva que han adquirido las helisas cloróticas, ya que les permite que sobrevivan mucho más tiempo los cloroplastos dentro de ellas y les den esa ventaja de obtener energía a partir de esos cloroplastos robados. Este es el ejemplo de la transferencia genética, la vertical, que es entre los propios organismos, o la horizontal, que es de un organismo de una diferente especie que adquiere un gen de este y que le puede resultar benéfico. Como ejemplos de evolución, puede ser la producción de las clorofilas, que cambiando un poco, y muy poco, la estructura de la hemoglobina humana, tenemos las clorofilas de las plantas que tienen solamente un magnesio diferente y unas cadenas de carbonos diferentes, pero que son en sí estructuras muy parecidas. Esto se le llama convergencia evolutiva porque permite que que estructuras muy similares que se van a encargar del transporte de oxígeno y a su vez de hacer toda la cadena de transporte de electrones para la respiración celular funcionen con estructuras casi idénticas. Muchas gracias, espero haya sido de su interés.